A nivel Rosario, más cerca. Bueno, seguimos más cerca. Así es. Qué bueno que continúan con nosotros. Es bueno saber que uno de los principales preocupaciones que ha presentado el tema de la pandemia, aparte del tema económico, el tema sanitario, es la gran pregunta con relación a la posibilidad de apertura del año escolar. Y por eso hemos querido hoy conversar con Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, para ver cómo nosotros podemos orientar a la audiencia de más cerca sobre la posibilidad de apertura del próximo año escolar. Buenas noches, David, bienvenido a Más Cerca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Estamos con mucho gusto compartiendo con ustedes para conversar de esta preocupación que es genuina para toda la familia dominicana. Ha habido muchas versiones. Las autoridades han dado varias informaciones, tanto las autoridades salientes como las autoridades entrantes, sobre la posibilidad de apertura el próximo mes, sobre que estaría sujeto a las condiciones sanitarias. ¿Hay algo concreto con relación a la apertura del año escolar 2020-2021? Sí, yo les agradezco muchísimo a ustedes el interés y la posibilidad de acercarnos a todos los padres, a las madres y a todos aquellos que tienen menores a su cargo en la educación para poder llevar tranquilidad y compartir algunas certezas que ya tenemos respecto al calendario escolar 2020-2021, que a todas luces va a ser anómalo, porque la situación que experimenta no solo la República Dominicana, sino el mundo en su conjunto, es extraordinaria producto de esta pandemia. Lo primero que hay que tener claro que siempre en el Ministerio de Educación, tanto las autoridades salientes como lo han anunciado las autoridades entrantes, Educa ha tenido la oportunidad de compartir una reunión de trabajo con el ministro designado, el doctor Roberto Fulcar, y estoy autorizado para poder compartir con ustedes estos mensajes, es que la prioridad para las autoridades de la educación, las salientes y las entrantes, es la integridad de docentes, de funcionarios administrativos y sobre todo de estudiantes. Así que las clases, el curso escolar va a iniciar siempre y cuando las condiciones sanitarias de los estudiantes, de los actores del sistema educativo estén garantizadas para salvaguardar su integridad. Esto tiene que estar muy claro dicho para que no haya lugar a dudas, porque hemos visto bastante confusión en los últimos días en la prensa y también en las redes sociales de los padres, genuina, por cierto. Así que esa es la primera certeza que quisiera compartir. La segunda, que dado desgraciadamente el comportamiento que está teniendo la enfermedad en el territorio dominicano, es prácticamente un hecho que no todos los centros educativos vayan a iniciar de forma presencial el 24 de agosto o a partir del 24 de agosto, como decía la disposición del Consejo Nacional de Educación. Eso es prácticamente un hecho, que no todos los centros educativos vayan a iniciar de forma presencial el 24 de agosto, como algunos creían, o a partir del 24 de agosto, en realidad, como decía la disposición del Consejo Nacional de Educación. Esto nos lleva, obviamente, a buscar mecanismos, metodologías y formas de ajustar a la nueva normalidad el calendario escolar, que no es particular de la República Dominicana, que todo el mundo está en esta misma situación y que le corresponderá ya entonces, entrado en vigencia un nuevo gobierno, asumir la responsabilidad que le compete por constitución y por ley. No obstante esto, también estoy autorizado a compartir con ustedes lo que conversamos con el ministro designado, el doctor Roberto Fulcar, que él ha optado por tener diálogos con todos los actores del sistema educativo, docentes, sociedad civil, sector privado, universidades, padres de familia y por supuesto los sindicatos de la educación, para conocer su opinión al respecto. Pero bajo estos principios que yo les mencionaba, ¿sí? Lo primero es la integridad, la seguridad, llevar tranquilidad a la familia dominicana de que es en el momento en que los estudiantes vuelvan a los centros educativos,
su integridad estará asegurada. Y lo que sí estamos nosotros promoviendo desde Educa es que la educación no se detenga, que si por alguna razón las condiciones de salubridad todavía retrasan la asistencia a los centros, que se vuelva a la metodología, a la forma en cómo finalizó el calendario escolar anterior, que por supuesto no serán condiciones ideales, pero que será siempre preferible a desconectar por completo a la educación de sus estudiantes. Porque Señor esto Caraballo, pero entonces hay una situación porque preocupa mucho el año escolar, obviamente, salvarlo, mantener alguna, decía señor Caraballo, que preocupa mucho el año escolar, salvarlo, sobre todo la calidad educativa del niño, de la niña o del adolescente. Pero a los padres también le preocupa el tema del costo. ¿Voy a pagar lo mismo por una docencia mixta entre virtual y presencial o quizás totalmente virtual, tomando en cuenta la inversión adicional que deberá hacer ese papá o esa mamá? ¿Conversaron esto con el ministro de Educación? No conversamos esto con el ministro de Educación porque no entramos en una agenda detallada en particular de la casuística, de lo que puede pasar con algunos centros educativos privados o no. Hablamos de los desafíos que tiene la educación dominicana por delante en este periodo de gobierno y que se han visto ponderados y potenciados por la situación de la pandemia. Pero lo que sí hay algo que creo que el señor ministro designado, al igual que Educa, estamos viendo es que, y como lo vinieron haciendo de manera muy oportuna las autoridades salientes, es que este nuevo proceso conocido como nueva normalidad que llega a la educación requerirá de muchísima flexibilidad y de adaptación de todos los actores, porque hay algo que el sistema educativo siempre estuvo acostumbrado, que era a tener certezas. Sabíamos con anterioridad qué día comenzaban las clases, sabíamos cuándo llegaban las vacaciones, sabíamos cuándo eran las pruebas nacionales y sabíamos cuándo terminaba el calendario escolar. Esto ya no es posible bajo esta nueva normalidad. Hay incertidumbre respecto a los tiempos. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender a administrar. Esas ideas de que antes teníamos algo rígido, que todo el sistema público y privado cumplía, esto no va a ser posible. Educa llama al sector privado a ser flexible, por ejemplo, con el tema de los pagos. De las inscripciones. No, aquí yo quiero ir al punto que tú mencionabas. Me detuve un poquito en si habíamos hablado o no este tema con el futuro ministro de Educación, pero no quería eludir tu pregunta, porque yo creo que siempre cuando un padre de familia termina optando por financiar una educación privada porque tiene la capacidad de pago, lo que debiera enfocarse es si en su hijo aprendió o no aprendió. Es decir, es por el producto y no por el proceso al cual debiera pagarse. Lo importante es asegurar que aquel padre de familia, madre de familia que hace el esfuerzo financiero por pagar una educación privada, lo que evalúa es el producto. Si mi hijo aprendió, tal vez incluso más bajo esta metodología, estaré siendo más rentable la inversión que estoy haciendo. Y además hay que tener cuidado porque este es un momento en el que se requiere una gran solidaridad entre todos los actores de la sociedad. Y una retracción de determinados ingresos para un sector termina generando un efecto dominó en el que todos pierden. Es lo que se conoce como el efecto Nash. O sea, el equilibrio Nash fue justamente aquel matemático famoso por la película Una mente brillante, que seguramente muchos de nuestros televidentes y escuchas habrán visto, que determinó y rompió con 200 años de teoría en el que cada persona obtenía siempre el máximo de beneficio cuando solo pensaba en sí. Bueno, la pandemia ha demostrado que Nash tenía razón. Sí. Solamente vamos a obtener el máximo beneficio posible cuando todos pensemos en el colectivo, en el conjunto. Y entonces, si un padre de familia retrasa o le hace una quita a la cuota, eso se va reflejado en que va a haber
una persona de servicio o un educador en ese colegio privado que va a perder su fuente de empleo. Señor Caraballo, Entonces, ustedes hablaron precisamente sobre eso, sobre el impacto que va a tener esa reducción de estructuras. Por ejemplo, tendrán que reducir maestros, reducir personal administrativo. ¿Cuál es el impacto que va a tener esta nueva modalidad? Porque evidentemente ante la pandemia vemos que necesariamente los estudiantes tendrán que recibir el pan de la enseñanza a través de las herramientas electrónicas que tenemos disponibles. bueno, hay muchos temas en lo que tú planteas allí, Marisol. Yo creo que para empezar, la virtualidad de la educación, nosotros hablamos ya de telepresencialidad, ya no se habla de virtualidad, porque la virtualidad, ¿qué suponía? Suponía, sí, utilizar los medios tecnológicos, pero sin interacción entre el docente y el estudiante. Y hoy hay herramientas como la que estamos usando ahora que nos permiten interactuar. Pudiéramos estar dando una clase y yo haciéndole preguntas a ustedes y ustedes haciéndome preguntas a mí, como lo hacemos ahora, y eso es telepresencial, eso no es virtual. Pero eso es un grupo pequeño del universo de los 2.6 millones de estudiantes que tiene el sistema educativo público y privado. Porque no es verdad que todo el sector privado es homogéneo. En realidad, de los casi 4.000 centros educativos privados, 3.800 y poco que hay hoy aperturados, muy pocos tienen esas condiciones. La gran mayoría se parecen a la educación pública y algunos están en desventaja. Así que hay que ser cuidadosos. Lo que sí hay que tratar es que el método que se aplique, sea cual fuere, garantice que los estudiantes aprendan, porque hay un riesgo muy grande, que no solamente es para la República Dominicana, también lo vive países como Francia, como España, con sistemas educativos consolidados, que esta situación contribuya a reproducir las desigualdades que tiene hoy la estructura social de la República Dominicana. Esto quiere decir que los estudiantes más aventajados y de contextos más favorables, bueno, aprendan más, tener mayor ventaja, menos recursos. Señor Caraballo, hay un tema económico, y el tema de la priorización del recurso. ¿Qué mensaje usted le enviaría a los padres? ¿Que acudan a hacer sus inscripciones o que esperemos un poco? ¿O a los colegios que preparen el escenario para que se postergue y se le garantice el cupo a aquellos estudiantes que están en los colegios, que es decir, que lo que son ya, que van a pasar a un nuevo curso? ¿O cuál sería en definitiva la recomendación? Porque ciertamente hay una incertidumbre en la familia de que, bueno, si no la inscribo, pierdo el cupo, no tengo el dinero. Es decir, ¿qué hacer? ¿Qué recomendación llevar a la familia dominicana? Y sobre todo, perdón, que me pasó que cobran el año completo. Hay colegios que cobran el año completo. Exactamente, hay colegios que la inscripción, la modalidad de inscripción es el año completo o la fracción del año. Es decir, ¿qué hacer con todo este esquema económico? Partiendo de que también el Ministerio de Educación dice no tener injerencia en la parte económica, sino que se trata de un negocio entre las partes. Bueno, de acuerdo. Yo creo que lo que ustedes están planteando es muy relevante y vuelvo a Nash, a John Nash. Lo importante aquí es tratar de lograr que todos pensemos en el bien colectivo. Aquí hay que proteger también los empleos de los educadores, de los funcionarios administrativos, del personal de limpieza. Es poner todos un poco de nosotros, de comprender, de no buscar solamente el beneficio personal, de poder ir a plantear también las situaciones que se puedan generar a nivel personal con esos centros educativos, buscar comprensión, buscar esquemas de cooperación, porque la situación es compleja, es muy compleja a nivel global, ustedes lo decían antes de presentar la nota, en la economía, en la salud, también se está dando entonces en el sistema educativo y el riesgo que puede generar al país en su conjunto, una pérdida de tiempo escolar puede ser muy costoso en el futuro. Entonces, yo creo que allí hay que buscar espacios de negociación.
Obviamente, la educación privada tiene su propia lógica, tiene sus estructuras de costo, las familias también. La relación privada y libre que tiene el padre de familia con el colegio, vale la pena sentarse a dialogar y conversar y buscar esquemas innovadores. Si hay algo que ha hecho la situación de esta pandemia que estamos viviendo, es la de obligarnos a innovar en todos los aspectos. Señor Caraballo, ya una última pregunta por este encuentro. Hay algunos padres que no están valorando no llevar sus hijos a recibir docencia, ni en el sector público ni en el sector privado. Asumir una especie de año sabático, básicamente con estudiantes del sector primario, del sector básico. ¿Qué usted recomienda a esas padres y a esos madres que evalúan eso en este momento? Bueno, la Constitución de la República Dominicana le otorga el derecho a cada padre y a cada madre de definir la educación para sus hijos. Y nosotros creemos, como entidad que representa al sector privado y como entidad que tiene principios claros, el valor de la libertad como bien supremo. Así que en este caso, la libertad de ejercer su rol como padre está consagrado. Si esos padres nos pidieran un consejo, nosotros diríamos que hagan el esfuerzo por matricular a sus hijos y que busquen la forma de que sus hijos mantengan ese proceso de aprendizaje, porque desconectar durante un periodo prolongado a los estudiantes tiene costos mayores, porque además la educación no es solo instrucción, no es solo aprender lengua, matemáticas, ciencias, la educación es socializar, es formar ciudadanos, es compartir con otros, es hacer deporte, es generar salud mental. Y además hay algo que hemos olvidado, y muchas veces lo he visto estos días en la prensa y me preocupa, el falso dilema entre salud y educación. No es primero la salud y después la educación. Hay que pensar que para tener salud tenemos que estar bien educados, porque lo estamos viendo en las redes sociales. La falta de formación que hay. Sí. Sí, eso es. ¿Cuánto cuesta que la gente entienda el distanciamiento social? Eso es muy real. Mientras no se tenga una vacuna, mientras no se tenga un tratamiento efectivo, solo con educación es posible contener el contagio. Así que es un falso dilema hablar de salud sí, educación no. Yo creo que yo lo hago para mis hijos. Mis hijos van a la escuela, van a ir a la escuela, van a estar allí, van a estar presentes cada vez que se pueda, con las medidas de seguridad, con la higiene, con el uso de tapabocas, hablando mucho en familia, porque la escuela hoy más que nunca tiene que trabajar en coordinación con la familia. Bueno, gracias a Darwin Caraballo. Él es el director ejecutivo de Educa en la República Dominicana. A propósito del año escolar y de la incertidumbre que todavía está presente en la colectividad dominicana por el impacto que tiene en el mismo en el COVID-19. Gracias por acompañarnos, señor Caraballo. Gracias a todos ustedes y a ti en particular, Nivelka. Hasta luego. Nosotros seguimos con Más Cerca. A nivel Rosario más cerca.